Bien, buenas noches, maestros. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarlo a resolver full casos sobre todo lo que tenga que ver con los evangelios. Así que vamos a disponernos para poder participar de esta noche. Les pido a todos, por favor, su atención y el poder trabajar, ¿no? Cada uno allí, desde nuestra computadora, ir marcando, porque esto nos va ayudando. Bien, entonces tenemos la primera pregunta, mis queridos maestros. La primera pregunta: los evangelios narran, pues, acontecimientos que se desarrollan en la historia, pero interpretados en la fe, releídos a la luz de la Pascua, profundizan en relación con la escritura en función de las necesidades de las nacientes comunidades. El texto hace referencia a historicidad de los evangelios, profundización del mensaje evangélico por las nacientes comunidades cristianas, y C, historicidad de los evangelios. Vamos a marcar, maestros. Hoy vamos a marcar todos, por favor. A ver. Muy bien, maestros. Entonces vamos a ver la respuesta correcta de la pregunta número uno. Pregunta número uno. Bien, a ver, entonces aquí en la respuesta número uno es la mayoría, bueno, casi todos creo han marcado la respuesta correcta. Se refiere a la historicidad de los evangelios. ¿Por qué? Si nosotros leemos, aquí es interpretación prácticamente del texto, decimos, ¿no? Los evangelios narran, pues, acontecimientos que se desarrollan en la historia, bien, por lo tanto ya son hechos históricos, pero interpretados en la fe, releídos a la luz de la Pascua, profundizan en relación con la escritura y en función de las necesidades de las nacientes comunidades. El texto hace referencia a historicidad de los evangelios, no puede ser, porque ¿qué es algo ahistórico? Saben que la partícula a en griego significa no, negación. Por lo tanto, no puedo decir, si aquí se refiere a historicidad de los evangelios, es decir, son hechos no históricos de los evangelios. Y esto, pues, es falso, porque aquí clarísimo dice narra acontecimientos que se desarrollan en la historia. Por eso no puede ser. Y la C, historicidad de los evangelios, pues hace, responde, ¿no? A lo que se nos presenta en el texto. Bien, entonces la respuesta es correcta. Bien, vamos allá con la pregunta número 2. No son simple apoyo o refrendo del evangelio de Jesús, sino que ellos son también evangelio. También ellos nos transmiten el mensaje salvador de Jesús, forman una inseparable unidad con la predicación de Jesús. El texto está haciendo referencia a
los géneros literarios, los milagros o a los testigos oculares. Vamos a leer el texto y analizamos. A ver, maestros, estamos con la pregunta número 2. No son simple apoyo, refrendo del Evangelio de Jesús. O sea, no son simple apoyo, así como una confirmación del Evangelio, sino que también son Evangelio. También ellos nos transmiten el mensaje salvador de Jesús y forman una inseparable unidad con la predicación de Jesús. ¿Qué forma esa inseparable unidad con la predicación? Con lo que Jesús dice. Los géneros literarios, los milagros o los testigos oculares. Vamos, maestros, vamos a ponerle ganas. Tenemos que responder, ojalá, el 80%, ¿bien? Siempre hay un buen grupo de maestros que no se animan a marcar. Esta es una oportunidad, bien, en la que podemos marcar, a lo mejor podemos equivocarnos para poder descubrir la respuesta. ¿34 respuestas? Solo 34 maestros están activos. A ver, los demás maestros, ¿dónde están? Por favor, maestros, vamos, es una oportunidad, bien, para que ustedes vayan analizando. Esta noche vamos a practicar todo lo referente con los evangelios. Bien, entonces, pregunta número 2, 37 respuestas, más de 50 no están marcando. Vamos a ver, entonces, a ver. Estamos viendo alternativa C, B, la mayoría de la alternativa C. Maestros, a ver, vamos a ver aquí para que veo que se están equivocando, no hay unanimidad. Fíjense, a ver, ojo, atentos, bien, atentos, atentos. A ver, dice, no son simple apoyo, no son simple apoyo, refrendo del Evangelio de Jesús, sino que ellos son también Evangelio. ¿Quiénes son Evangelio? Ustedes cuando tengan una pregunta y duden, si dice aquí, sino que ellos son también Evangelio. ¿Qué es un Evangelio? Buena nueva. Entonces digo, a ver, hasta ahí. ¿Los géneros literarios son Evangelio? ¿Son buena nueva los géneros literarios? Los testigos oculares, o sea, los que vieron predicar a Jesús de milagro, ¿son Evangelio los testigos oculares, maestros? Un testigo ocular es el que ve. Entonces, el que vio hacer un milagro a Jesús, ¿es evangelio? ¿Es buena nueva? ¿O los milagros serán buena nueva, serán evangelio? A ver, vamos a ver. Rectifíquense, maestros. A ver, tienen oportunidad. ¿De qué se estará hablando aquí? Fíjense, entonces, utilicen eso, maestros, ¿bien? Cuando no hay claridad, vamos a ir parte por parte. Utilicen eso, ¿bien? Si hasta ahí no se entendía, bien, ya se están corrigiendo. Vamos a ir por partes. No son simple apoyo, refrendo del evangelio. Ahí digo, no, o sea, no son solo apoyo, son apoyo, pero no son solo apoyo, sino que ellos son también evangelio.
ellos son, o sea, esa es una técnica que podemos aplicar en las preguntas, en parte por parte, vamos a ir obteniendo ciertas luces, ¿no? Entonces, no son, sino que ellos son también evangelio, me pregunto. ¿Quiénes son evangelios? ¿Los géneros literarios, los milagros o los testigos oculares? Muy bien, pues ya la respuesta ya está dada, muy bien, ya se dieron cuenta, se rectificaron. Los milagros se evidencian, por supuesto, ¿no? No, a ver, hermana Marcelina, no nos equivoquemos, ¿ya? Claro, sí, pero obviamente aquí no tenemos no tenemos aquí esa alternativa a los evangelios, ¿no? Aquí tenemos géneros literarios, los milagros y los testigos oculares. De esas tres alternativas, ¿cuál es la respuesta correcta, no? Y si quieren, más avanzamos y dice, también ellos nos transmiten el mensaje salvador de Jesús, ¿no? Que salva. Forman una inseparable unidad con la predicación de Jesús. ¿Qué hay junto en Jesús? Palabras y hechos. ¿Y los hechos dónde se van? ¿Dónde se ven los hechos? ¿En los géneros literarios o en los testigos oculares? Obviamente que en los milagros. Bien, en los milagros. Perfecto. Respuesta correcta, la alternativa B. Pregunta número 3. El docente pide a los estudiantes que expliquen cuál es el núcleo central de la buena nueva de Jesús. El núcleo central. ¿Cuál de los siguientes estudiantes se acercó más al propósito? A. Antonella, muerte y resurrección. B. Fabiana, encarnación y predicación. Y C. Lorenzo, la vida pública. ¿Cuál de esos estudiantes se acercó más al propósito? Volvemos, maestros, volvemos a recordar cuando hablábamos del el núcleo central de esa buena nueva de Jesús. A ver, tengo 45 respuestas. Vamos a ver, maestros. ¿Cuál de los siguientes estudiantes se acercó más al propósito? Pregunta número 3. A ver, vamos a ver sus respuestas. Tenemos alternativa A y B. ¿Alguno la alternativa B? Algunos. Bien, entonces, ¿cuál es el núcleo central de la buena nueva de Jesús? Bien, de la buena nueva de Jesús. El núcleo central. Bien. Para los que han aplausos. El núcleo central, obviamente, maestros, es la muerte y resurrección. Bien, porque recuerden que es allí donde Cristo nos trae la salvación y sobre todo en la resurrección. Nada sería, diríamos, eficaz si Jesucristo no hubiese resucitado, bien, si solo hubiese muerto. Entonces, no es la vida pública, si solamente se hubiese encarnado y predicado, pero no se hubiese dado la muerte, esa entrega real de Jesús, pues no se hubiese dado la salvación. Bien, entonces, la muerte y resurrección es el núcleo central. Jugamos con lo que tenemos. Pregunta 4. Pregunta 4, a ver. ¿Cómo dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, enviado sería nuestra?
como dice Pablo, exactamente, así como dice Pablo, ¿no? Si Jesucristo no hubiera resucitado, obviamente todo sería por las puras, ¿no? No serviría de nada. Por eso, precisamente, esa es la respuesta correcta, ¿bien? Ahí estamos. Bien, 4 entonces, es el menos teológico de los 4 evangelios. Estas son preguntas fáciles, ¿no? A ver, es el menos teológico de los 4 evangelios. Eso recuerden. La respuesta que él quiere darnos es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estamos hablando de Mateo, de Lucas o de Marcos. A ver, una pregunta sencilla, a ver si todos respondemos. Pregunta número 4, maestros. A ver, la mitad, solo la mitad de los maestros responden. A ver, estamos en 90 maestros. 40, a ver, 43 respuestas. ¿Cuál es el menos teológico de los 4 evangelios? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Algunos se están equivocando, maestros. Estamos en la pregunta número 4. Bien. Recuerden que el menos teológico de los 4 evangelios, ¿no? A ver, la respuesta que él quiere darnos es que Jesús es el Cristo, ¿bien? El Hijo de Dios. Estamos hablando de Marcos. Muy bien, respuesta correcta. Sus aplausos para los que marcaron la alternativa. Seguimos practicando, maestros. Soy práctica, full práctica. Pregunta número 5. A ver, el propósito es testimoniar ante sus lectores provenientes del judaísmo que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y él hace presente el reino de los cielos anunciado. Jesús es el Hijo de Dios, lo vemos desde el principio. Los relatos de la infancia son el prólogo teológico de todo el conjunto. Nos estamos refiriendo a Mateo, Juan o Marcos. El propósito es testimoniar ante sus lectores provenientes del judaísmo. Esta partecita tiene que darle luz a ustedes. Ahí estamos. A ver, vamos allá. Con Mateo, Juan o Marcos.
El tiempo se ha cumplido. A ver, vamos a ver la pregunta número 5, maestros. Pregunta número 5, 46 respuestas. A ver, tenemos entonces alternativa A. Vamos, muy bien, maestros. ¿Alguno marcador alternativa B? Bien, a ver, yo creo que aquí hay claridad, pero recordemos, aquí nos tiene que dar luz. Bien. Provenientes del judaísmo, ya está, hasta ahí ustedes se dan cuenta. Bueno, 50 respuestas hemos llegado, casi a la mitad. Bien, si dice, a ver, provenientes del judaísmo, no puede ser Marcos, porque Marcos, pues, es personas que vienen de la gentilidad. No puede ser Juan, porque Juan ya es muy posterior y es estrictamente a cristianos, ya, ¿no? Que son cristianos. Bien. Entonces, Mateo obviamente escribe para los judíos, es ahí. Nos tenemos que ir ayudando de esos recursos, precisamente todos esos recursos que vamos recibiendo en las explicaciones de los evangelios, desde quién fue escrito, no solo nos sirve para ese evangelio, sino también para poder descartar cuando venga una pregunta de este tipo. O sea, utilizamos lo que tenemos. O a veces, y bueno, la genealogía dice. Muy bien, excelente. Bien, maestros, vamos allá. Jesús es el Hijo de Dios, lo vemos desde el principio, ¿no? Y para eso utiliza, pues, desde Abraham. A ver. Pregunta número 6. Vamos avanzando. Pregunta número 6. Pudo tener una intención apologética. Ya saben que apologética es defensa. Pero quedarse en ella solo sería empobrecer la obra. Quiere presentar a Jesús lo más atrayente posible. A ello le movía también la delicadeza de su temperamento. El tema del Cristo misericordioso ha sido considerado como el fundamental en este evangelio. Bueno, ya, aquí lo que tiene que darles luz es obviamente esta parte. Por eso les digo, esos recursos que ustedes a lo que van recibiendo, eso los tiene que servir de recursos. Tema fundamental. El tema del Cristo misericordioso ha sido considerado como el fundamental. Ya está. Hasta ahí ya ustedes tienen la red. Fíjense, cojan la pregunta, desmenúcenla, ¿no? Como dice, hagan la leña, parte por parte, y ahí van a encontrar siempre en la misma pregunta, a veces está la respuesta. Ahí está, en el mismo texto. Entonces aprovechen eso de ahí. Ya lo que ustedes tienen de recursos es, tema de Cristo misericordioso. ¿Será Juan, Lucas o Marcos? Muy bien, maestros. Entonces, estamos con la pregunta número 6. Bien, pregunta número 6, recordando un poco los temas sobre los evangelios. A ver, bien, ustedes ya aquí con ese recurso que tienen rapidísimo, bien, se han dado cuenta cuál es la respuesta correcta. Bien, a ver. Mm, mm, mm. Alguno me ha marcado la alternativa C, algunos la A. Bien, creo que maestros, a ver, no sé, no sé si estuvimos atentos un poquito ayer, pero recuerden, dejamos clarísimo, bien clarísimo, que si bien, de hecho son preguntas, y si vienen preguntas con respecto al el tema de la misericordia, bien, tema de la misericordia, la respuesta correcta es el Evangelio de Lucas, bien, el Evangelio de Lucas es, o sea, que el tema del Cristo misericordioso, ¿por qué? Pues, por ejemplo, ¿no? Lucas 15, todo lo que tenga que ver la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo. Entonces, recuerden, si nos hablan del Evangelio, del tema de la misericordia, tema central la misericordia, Evangelio de Lucas. Tema del agua, la contraposición, luz y agua, el pan de vida, ¿no?
¿Cuál es el evangelio que hace la comparación o el discurso, por ejemplo, del pan de vida, la Eucaristía? Pues Juan. O sea, cosas así que luego nos tienen que servir, maestros. Bien, pregunta 7. A ver, estas señales, ya les di la respuesta, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A esta finalidad principal podríamos añadir otras, como salir al paso de los errores gnósticos. Uy, aquí ya tienen ustedes un recurso. Ya les dio luz ahí. Y también prestar un servicio a la liturgia sacramental, bautismo y Eucaristía, de las primeras comunidades cristianas. El texto hace referencia al Evangelio de Lucas, Juan o Mateo. Aquí está. Recuerden, si es salir al paso de los errores gnósticos que se están dando, bueno, ya no hay ni finales del siglo primero, inicio del siglo segundo, esos errores gnósticos. Bueno, ¿cuál es ese evangelio que sale ahí? Pregunta número 7. Vamos a ver la respuesta correcta en la pregunta número 7. ¿Será el Evangelio de Lucas, Juan o Mateo? A ver, tenemos respuestas. Algunos tenemos la alternativa C, B. Bueno, la mayoría la alternativa B. Bien, maestros. El tema de los errores gnósticos que se dan a finales del siglo primero, inicio del siglo segundo, y bueno, van persistiendo. Obviamente, si digo, y si es a finales del siglo primero, inicio del siglo segundo, es decir, pues el evangelio que se escribió en esas épocas, ¿no? Finales del siglo primero. ¿Cuál de esos evangelios? Pues ya sé que es Juan. Por ahí puede ser una cosa. Pero también puede ser por esto, ¿no? Por salir al paso de los errores gnósticos. Y Juan, de hecho explicamos esto, ¿no? Es el evangelista que precisamente su evangelio tiene esta finalidad, salir al paso de los errores gnósticos que estaban predicando estas sectas. Pregunta 8. A ver, pregunta 8. Vamos a poner aquí un poquito más separado. Ahí estamos. A ver, ¿cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? Es decir, ¿cuál es más tranca para ustedes o para sus alumnos? A. Realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola El hijo pródigo. B. Crear una historia adaptando el mensaje de la parábola El hijo pródigo a la actualidad. C. Comentar la actitud mostrada por el padre hacia su hijo menor en la parábola El hijo pródigo. Bien, estas preguntas son típicas del ministerio, ¿no? ¿Cuál es de mayor demanda? ¿Cuál es de menor demanda? Es decir, en castellano, ¿cuál es más tranca o cuál es más papayita? ¿Cuál es más fácil? Bien, en esta oportunidad es cuál tiene mayor demanda, es decir, cuál tiene mayor, requiere más esfuerzo, más difícil, por decir.
Bien, maestros, entonces estamos con la pregunta número 8. Vamos a ver con la pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? ¿Cuál es más difícil, más tranca, un poco más complicada? A ver. Realizar una descripción detallada. Ahí vamos a ver sus respuestas. Tenemos aquí sus respuestas en la pregunta número 8. Muy bien, pues excelente, ¿no? Siempre cuando, a ver, aquí siempre cuando estas preguntas se dan así, maestros, en este caso es fácil, ¿no? Pero cuando hay un poquito más complicada, siempre preguntes, a ver, para mis estudiantes, tienen que hacer esa pregunta. Para mis estudiantes, ¿cuál será más fácil de eso? Pónganse eso en ese sentido. Entonces, a ver, ¿cuál será más fácil, más difícil en este caso? Realizar una descripción detallada de los personajes, quién es, ¿no? El hijo pro, en la parábola, el papá, el hijo menor, el hijo mayor. Crear una historia adaptando el mensaje de la parábola del hijo pródigo a la actualidad, ¿no? Esa es una comparación. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo lo podemos comparar ahora, no? Y vamos adaptando. O comentar la actitud mostrada del padre, ¿no? Bueno, en la primera se realiza una descripción, el padre. En la segunda, perdón, en la última, se comenta la actitud mostrada del padre hacia el hijo. Bueno, obviamente, pues aquí todos aquí merecen una barrita, ¿bien? Una barrita. Estamos hablando, bien, de la alternativa B. Muy bien. Seguimos avanzando, maestros. Hoy de noche de práctica. A ver, 9. Lee la siguiente descripción y responda a la pregunta. Este evangelio, ojo, estaba dirigida a los cristianos de las iglesias fundadas por el apóstol de los gentiles. El autor de este evangelio insiste en el llamado a la conversión y al cambio de vida como el requisito fundamental para alcanzar la salvación. Además, el evangelio es considerado mariano por excelencia, porque narra algunos episodios que vivió Jesús en su infancia junto a la Virgen María. Bien, ya hasta ahí ustedes ya encontraron varias pistas, ¿no? Eso es lo que siempre les digo, Mateo, Marcos o Lucas. Vayan parte por parte, desglosando, haciendo leña de ahí y diciendo, a ver, vamos a ver, algo tengo que encontrar. Bueno, algunos ya se acuerdan, ¿no? Por el tema de que fue dirigido a cristianos de las iglesias fundadas por el apóstol. A ver si digo el apóstol de los gentiles, ya sé que es Pablo, ¿no? ¿Quién pone por escrito la predicación de Pablo? Ya, por ahí puede ser un recurso, ¿no? Porque ustedes ya se formaron. Y recuerdan, Pablo de quién pone por escrito. Ah, puede ser un recurso, pero si no me acuerdo hasta ahí, sigo avanzando. El autor de este evangelio insiste en el llamado a la conversión y al cambio de vida como el requisito fundamental para alcanzar la salvación. Bueno, si no me dice nada, sigo avanzando. El evangelio es considerado como mariano por excelencia. Uy, vamos entonces ahí a otra pista, ¿no? ¿Cuál es el evangelio que narra la anunciación? Porque no es se le llama así, ¿no? Mariano por excelencia. Es más, dice, porque narra algunos episodios que vivió Jesús en su infancia junto a la Virgen María. Ya hasta ahí tenemos más pistas también. 43 respuestas, maestros. Felicitaciones y gracias a aquellos que están marcando, están participando en esta noche. A ver, entonces tenemos aquí respuestas. A ver, todos yo sé que aquí me marcaron la respuesta correcta. Muy bien, ¿y qué más decir entonces? Una barrita, maestros. Genial, bien.
cómo se va quedando esto de los evangelios. Estamos hablando del Evangelio de Lucas. Bien, si se dan cuenta, entonces, eso utilicemos en los exámenes. Vayamos desglosando la pregunta. A veces en la misma pregunta está la respuesta de manera indirecta, eso es típico también. Y de toda la afirmación, algo tengo que encontrar de luz por esos recursos que me he ido capacitando, algo me tiene que decir. Bien, fíjense, esta pregunta es una pregunta que salió en el examen de ascenso del año pasado, para que se den cuenta, así de facilito. Si yo voy parte por parte, voy desglosando y siempre voy a llegar a la respuesta correcta. No es una pregunta inventada, es una pregunta que salió en el examen de ascenso el año pasado. Así que si hubiesen estado dando el examen de ascenso, ya hubiesen tenido ahí sus 3 puntos asegurados. Vamos allá, a ver, 10. Los estudiantes, acompañados por la docente, han leído el relato de la muerte y de la resurrección de Jesús. Ahora, la docente busca que los estudiantes establezcan una relación de concordancia entre dicho relato y otro texto bíblico. ¿Cuál relato? Muerte y resurrección de Jesús. Dos aspectos, muerte y resurrección. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes textos debe emplear para ello? A, el texto sobre José y sus hermanos. B, el texto sobre Jonás o el texto sobre Job. Recuerden, aquí el tema es la muerte y resurrección de Jesús. Se busca que se establezca una relación entre la concordancia entre, este caso, la muerte y resurrección con otro texto. ¿Cuál de eso nos puede ayudar? ¿El texto de Job, de Jonás o de José y sus hermanos? Temas de concordancia son típicos también en los exámenes de nombramiento y ascenso. Simplemente vamos comparando, ¿no? Y hacemos un poquito a ver, de memoria. El texto de José y sus hermanos, ¿de qué habla? ¿Puedo comparar con la muerte y resurrección? El texto de Jonás, de acuerdo, ¿no? Y el texto de Job. Muy bien, maestros. A ver, vamos a ver cómo nos fue en esta pregunta de concordancia. Bien, vamos haciendo referencia. A ver, tengo 42 respuestas. Bueno, me da un poquito de que no están, ni la mitad están llegando a responder. A ver, tenemos alternativas B de los últimos, como maestra Rita, maestra Verónica la alternativa C, maestra Carmen Prieto la B. Y así, a ver, sigo viendo por aquí. Todos la B. Bien. Bueno, la mayoría entonces la alternativa B. A ver, vamos a ver. Un aplauso. Bien. A ver, vamos a ver un poquito. A ver si el relato de la muerte y de la resurrección, ¿no? Dos aspectos, muerte y resurrección. A ver, ¿qué otro texto me puede ayudar? ¿El texto de sobre José y sus hermanos? ¿El texto de Jonás o el texto de Job? Bueno, a Job. A ver, entonces, ¿cuál de estos textos? Obviamente, maestros, bien, como ha marcado la mayoría, el texto de Jonás, ¿no? Que en Jonás. De hecho, Jesús en la predicación, por eso, miren, esta pregunta con ir a la misa ya nos hemos preparado, ¿no? Te dicen, ¿no? Pues aquí dice Jesús clarito, ¿no? Aquí no van a tener otro signo más que el de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 noches y 3 días en el vientre del cetáceo, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches
en el seno de la tierra. Ahí está. Pregunta, fíjense, muchas preguntas se resuelve con ir a misa, ¿no? Y estar un poquito atento. Ahí está la respuesta clarísimo. En ese texto Jesús se compara, ¿no? Entonces aquí, ahí está la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Jonás. Perfecto. Muy bien, maestros. Bien, a ver, uy, ¿qué está pasando? Bueno, estamos a la mitad ya, maestros, la mitad de esta batería de ejercicios. Hoy vamos a seguir con full práctica, seguimos con cosas del Evangelio. Estas cositas nos van ayudando a sentar, a practicar y esos recursos que lo escuchamos aparentemente y no nos sirven, aquí salen a la luz y vemos que sí son interesantes y tienen que quedarse bien anclados y consolidados. Vamos a un descanso, maestros, y volvemos en 3 minutos.
Maestros, vamos volviendo para continuar con nuestro desarrollo. Hoy full casos, full preguntas sobre Sagrada Escritura y lo que tiene que ver en relación con ello. Muy bien, maestros. A ver, confírmeme si ya estamos en sala, maestros, para continuar con la siguiente pregunta. Muy bien. A ver, gracias por su confirmación. Muy bien. A ver, muy bien, excelente. Gracias, muy bien. Bien, bien, maestros. Entonces, pasamos con la pregunta número 11. A ver, ¿qué sorpresa tenemos en la pregunta número 11? Un poquito más pequeña. Allí está. Vamos allá. Entonces, a ver, dice, los estudiantes, acompañados por la docente, están leyendo la parábola La oveja perdida de Lucas 15, ¿no? En este contexto, la docente les propone buscar en la Biblia un texto cuyo mensaje sea similar a la dicha, pues al de dicha parábola. ¿Cuál? La oveja perdida. Un texto similar. ¿Cuál de los estudiantes seleccionó el texto bíblico adecuado? A. Bernardo dice, yo más bien he seleccionado este texto que encontré en el Evangelio de Lucas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. ¿Tiene relación con la oveja perdida? Vamos allá. B. Alicia dice, yo elegí el siguiente texto de Mateo 7. De la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada por ustedes. Y C, Cecilia dice, a mí me parece que puede ser esta de Efesios 4:32. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdona en Cristo. Bien, vamos a ver entonces cuál estudiante seleccionó el texto bíblico adecuado. Estamos en la pregunta número 11. ¿Cuál de esos textos podemos establecer esa relación, ¿no? Es un texto similar o, más que eso, dice aquí, un texto cuyo mensaje sea similar al de dicha parábola. ¿Cuál es el mensaje de la oveja perdida, ¿no? Para ello tenemos que saber, obviamente, cuál es el mensaje de la oveja perdida, porque si no sabemos eso, pues no vamos a poder hacer esa comparación. Pero bueno, para ustedes esto es muy fácil. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad? Esto en el Evangelio, nuestra lectura diaria, en misa, en fin. Muy bien, maestros. Entonces, a ver, estamos con la pregunta número 11. A ver, ya se están animando a marcar. Bien, tengo 54 respuestas. A ver, vamos a ver. Tenemos alternativas C, B. Bueno, la mayoría de la alternativa. Bien, bueno, a ver, entonces, como digo, para eso el tema tenemos que saber la oveja perdida, ¿no? El tema de que al final vuelve, ¿no? Perdón, que pues obviamente como, pues, a ver, el mensaje de la oveja perdida. El pastor, bien, que deja las 99 y se va por la que se ha descarriado, por la que está perdida, ¿no? Este, mm, sale, ¿no? Es decir, el pastor sale al encuentro, sale a la búsqueda, ¿no? Se preocupa por ese que está perdido, bien, por uno solo en este caso. Bien, entonces, ¿cuál de ellos, cuál de estos textos es el más, a ver, si decimos aquí, a ver la B, Alicia dice, yo elegí, a ver, de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Bueno, no tiene que ver el mensaje con la oveja perdida, ¿bien? Que sale el pastor en la búsqueda de esta oveja, ¿no?
aunque sea por una. La de Cecilia a mí me parece que puede ser el texto de Efesios, más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente. ¿Sí? La oveja perdida, bien. Que sale, el pastor sale al encuentro, nada. Y yo más bien he seleccionado este texto que encontré en el Evangelio de Lucas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Ese pastor que sale en búsqueda de la oveja, bien, de la misma manera, ¿no? Jesucristo no ha venido, vaya, es decir, imagínense, pueden hacer esa comparación, ¿no? El pastor deja las 99, no he venido a llamar a los buenos, es decir, no he venido a llamar a a los 99, a las 99, sino a ese que se ha perdido, que se ha extraviado. Bien, entonces estamos hablando de la alternativa A. Muy bien, excelente. Bien, a ver, vamos a ver un poco aquí. Ya, a ver, vamos allá. 12 para concentrarnos, dicen. A ver, 12. Un docente tiene como propósito que los estudiantes conozcan qué es la misericordia divina. Ojo, tema de la misericordia. ¿Cuál de los siguientes textos bíblicos debe utilizar para que logre su propósito? A. El texto sobre Caín y Abel. B. El texto sobre Jesús y la samaritana. C. El texto sobre Jonás. Bien, texto sobre Jonás. Entonces, tenemos aquí que los estudiantes conozcan qué es la misericordia. ¿Cuál de estos textos nos sirve? Activamos el chat para que empiecen a marcar su respuesta. Vamos allá con nuestras respuestas. Muy bien. Entonces, pregunta número 12, maestros. Bien, se llegó el tiempo. Vamos a ver entonces la respuesta en la pregunta número 12. Muy bien, maestros, casi 60 respuestas. Ahí estamos. Bien, a ver, tenemos alternativas A, B y C. Algunos la C. Para todos hay solución aquí. Bueno, a ver, vamos a ver entonces. Un docente tiene como propósito que los estudiantes conozcan qué es la misericordia divina. ¿Bien? Ahí está clave. El docente quiere que los estudiantes conozcan qué es la misericordia, es decir, cómo es ese amor de Dios por los pecadores. ¿Bien? ¿Cuál de los siguientes textos bíblicos debe utilizar para que logre su propósito? Vamos allá. Tiene que, de los tres, el que más se acerca. Entonces, a ver, si veo el texto sobre Caín y Abel. ¿Nos habla allí sobre la misericordia de Dios? Bueno, aquí no se está hablando de ese fratricidio, ¿no? Que se comete, pero ahí no se nos habla de la misericordia divina. Seguimos, el texto sobre Jesús y la samaritana. El texto sobre Jesús y la samaritana. Ese diálogo de Jesús con la samaritana. Obviamente tiene algo de misericordia, pero entre ese y el de Jonás, ¿por cuál apuntamos? A ver. Recuerden, claro, para eso siempre, claro, cuando hay estas preguntas, por eso ven, requiere un conocimiento amplio también de la Sagrada Escritura. Si yo veo aquí el texto sobre Jonás, recordamos, ¿no? Jonás que fue llamado para que vaya a Nínive a predicar. Y Jonás que dice, no, se hace el duro porque no, yo sé cómo eres tú, Señor. Clarísimo, clarísimo. Dice,
Yo sé que tú eres lento a la cólera, rico en piedad y misericordia. Yo sé que al final se van a convertir y tú le vas a perdonar. ¿Para qué me voy a ir a predicar? Así le responde Jonás. Yo sé cómo es, ¿no? Y por eso es que, ¿no? Jonás recuerda, ¿no? Jonás cuando luego ya el pueblo se convierte, Jonás, ¿no? Está triste y el Señor le manda, ¿no? Esa señal. Entonces, a ver, maestro, ahí está, ¿no? Entonces, obviamente, el texto sobre Jonás es el que mejor habla sobre la misericordia divina, más que el texto de Jesús y la samaritana, ¿no? De ese diálogo. Texto de Jonás. Mi pregunta número 12. Por lo tanto, estamos hablando aquí del texto de Jonás. Jonás fue precisamente enviado a Nínive a predicar la conversión, ¿no? Arrepiéntanse, porque si no serán destruidos. Bueno, pues sin embargo, Dios les perdona. Pregunta 13. A ver, una docente busca que los estudiantes conozcan las obras de misericordia. ¿Cuál de las siguientes parábolas debe utilizar para que logre su propósito? ¿Mm? Esto justo, a ver, un docente busca que los estudiantes conozcan las obras de misericordia, ¿bien? Las obras de misericordia. Vamos a desactivar un poquito ahí. Eh, A, la higuera estéril. B, el sembrador. Y C, el juicio final. Ahí estamos. Activamos el chat. Marcamos nuestra respuesta. El docente busca que los estudiantes conozcan las obras de misericordia. ¿Cuál de las siguientes parábolas debe utilizar para que logre su propósito? Las obras de misericordia. Sí, estos repasos que hacemos también nos ayuda para afinar y ciertos aspectos, detalles que se nos quedan quizá en la exposición teórica que hacemos de los evangelios, aquí se van concretizando y se va cerrando, ¿no? Como se dice, se nos puede ir algunos detalles. Entonces, estas preguntas, precisamente que son de exámenes del ministerio, o sea, para que vean, así son los exámenes del ministerio, no tienen ningún otro misterio, así de facilitas y sencillas, maestros, ¿bien? Para no asustarse. Estos son exámenes del Ministerio de Educación. A ver, entonces. Pregunta número 13, maestros. Entonces, a ver, pregunta número 13. Tenemos alternativas en la pantalla. Alternativa C, B, maestra, a ver, maestra Marlene, alternativa B, maestra Angélica, Rita, alternativa C, maestra Margarita, tenemos también es la B. Bueno, entonces en la pregunta número 12, vamos a ver. Una docente busca que los estudiantes conozcan las obras de la misericordia. Bien, las obras de la misericordia. A ver, la higuera estéril que no da fruto, ¿no? Y pues obviamente no es el Señor, pues esa maldición, ¿no? El sembrador puede ser la B, nos habla sobre el tema de la misericordia, de las obras de misericordia. Un día el sembrador salió a sembrar una parte de la semilla, cayó entre espinos, entre piedras al camino, otra parte cayó en tierra. Bueno, nos habla sobre la misericordia o el juicio final. Bueno, la alternativa C es muy, muy importante.
precisamente Mateo 25 se encuentra aquí, ¿qué es esto, no? El juicio, ¿no? Los que a la derecha y a la izquierda, ¿no? Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, me vistieron, forastero, me hospedaron. Son las obras de la misericordia. Y eso se encuentra en el Evangelio de Mateo, precisamente, cuando Jesús venga al final de los tiempos, ¿no? Y a los buenos los pondrá a derechas y a los malos a su izquierda. Y les dirá a los de... Bien, entonces ahí está, ¿no? El tema del juicio final, Evangelio de Mateo. Muy bien, a ver, entonces, perfecto. La alternativa C. Bien, muchas preguntas, maestros. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un poquito, por favor. Ahí está. Bien, a ver, recordamos, maestro Pedro, estamos hablando de la alternativa C, el juicio final, es el tema de las obras de misericordia, las obras de misericordia. El tema del sembrador no está hablando de esto, ¿no? Sino el tema del sembrador es cómo nosotros recibimos a esa palabra de Dios y da fruto en nosotros, ¿no? En cambio, en el juicio final, precisamente a ver, esta es una cita que debemos conocer, maestro, ¿eh? ¿Dónde están las obras de misericordia que la iglesia, ¿no? Las 7 corporales espirituales. Es un texto que un maestro de religión debe conocer de memoria. Evangelio de Mateo 25. Jesús a la derecha a los buenos, a la izquierda a los malos, ¿no? Y les dice a los de izquierda, vayan malditos de, perdón, a los de derecha, benditos de mi Padre porque tuve hambre, me dieron. Y los de preguntarán, ¿cuándo, Señor, debimos conceder? Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Bien, entonces, recuerden, es una pregunta también del examen del Ministerio de Educación. Esa es la respuesta de la otra pregunta. No entiendo. Y yo la siguiente pregunta, gracias, no entiendo. A ver. La 12 es la alternativa C. La 13 es la alternativa C también. No entiendo. En la pregunta 11 es la alternativa A. A ver, 14. Un docente tiene como propósito que los estudiantes conozcan la misión de la Iglesia Católica. Ojo, la misión de la Iglesia. Siempre hay misión de la Iglesia Católica. Vamos allá. ¿Cuál de los siguientes textos bíblicos es más pertinente utilizar para ello? Para que se conozca el tema de la misión. A. El texto en el que Jesús envía a sus discípulos a dar la buena nueva de Lucas 10, cuando envía a sus discípulos, ¿no? B, el texto en el que Jesús escoge a los discípulos, cuando lo escoge, ¿no? Sus discípulos de Mateo, o el texto en el que Jesús instituye la Eucaristía en la última cena de Mar. Bien, ¿cuál de estos textos? Bueno, inclusive aquí debe ser 13, ¿no? Hay una equivocación, Marcos 3. ¿Cuál de los siguientes textos bíblicos es más pertinente utilizar para ello? ¿Para qué? Para que se conozca el tema de la misión de la iglesia. Activamos el chat y podemos ya marcar nuestra alternativa. Muy bien, entonces, a ver, tenemos alternativas por aquí.
Muy bien, aquí sí, maestros, muy bien, su barrita, ¿bien? Ahí estamos, maestros, perfecto. Bien, estamos hablando aquí clarísimo, ¿no? El texto en el que Jesús envía a sus discípulos, pues, hace referencia con el tema de la misión, ¿no? Misión, el envío. Bien, entonces pasamos a la pregunta 15. Estamos llegando ya a la recta final. A ver, 15. Una docente busca que sus estudiantes comprendan el valor de la amistad. El valor de la amistad. Por ello, va a seleccionar un texto bíblico que le permita reflexionar con los estudiantes sobre la amistad. ¿Cuál de los siguientes textos bíblicos es adecuado para que la docente logre su propósito? A ver, tema de la amistad. ¿Cuál de esos textos? La resurrección de Lázaro, de Juan, la primera multiplicación de los panes de Mateo o el primer milagro en la boda de Cana. ¿Con cuál de esos textos podemos relacionar con el tema? O sea, para que comprendan el valor de la amistad. ¿En cuál de esos textos se ve patentado este valor de la amistad? Activamos el chat, podemos marcar nuestra respuesta. Muy bien, maestros. Entonces, pregunta número 15. A ver, pregunta número 15. Sí, no se preocupen del micrófono. Bien, estamos entonces en la pregunta número 15. Ahí estamos. Bien, estamos viendo las respuestas. Uy, ahora sí, maestros. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Maestra Julia marcó la alternativa C. Vamos a ver. Entonces, el tema es aquí el valor de la amistad. La resurrección de Lázaro, la primera multiplicación de los panes. Bueno, este ya lo vamos a amar. Quitamos, ¿no? Quitamos la multiplicación de los panes. El primer milagro en las bodas de Caná. ¿Sí? Allí se ve patentado el tema de la amistad, el valor, o sea, lo importante de la amistad. Aquí se ve muchísimo el tema de la intercesión de la Virgen María, obviamente, ¿no? Pero no tanto de esa amistad. En cambio, en la resurrección de Lázaro, sí sabemos, clarísimamente sabemos, Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro iba a descansar a la casa, perdón, Lázaro, Jesús iba a descansar a la casa de Lázaro, de Marta, de María, porque eran amigos, ¿bien? Entonces estamos hablando de la alternativa A, maestro. Muy bien, aplausos. Ahí estamos. Bien, maestros, son preguntas. Jesús lloró por su amigo. Muy bien, maestro Teo. Ahí está, lo dice así, ¿no? De hecho, Jesús lloró por su amigo. Bien, o sea, muchas preguntas, maestros, muchas preguntas que vienen en los exámenes. Como digo, hace falta un poquito recordar, inclusive cuando vamos a misa, ¿sí? Temas así sencillos que van saliendo. Algunas se complican un poquito más, pero muchas de ellas, tan solo con ir a misa, podemos responder muchísimas preguntas. Pregunta 16. A ver, lee el siguiente texto y responde la pregunta.
No anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. No es más importante la vida, pero un poquito, no es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les dará también todas esas cosas. No se preocupen por el día del mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. No anden preocupados, ¿no? Por lo que viene mañana. ¿De qué atributo divino trata principalmente el texto bíblico? Es un tema que hemos tratado ya, el tema de los atributos. Bien, a ver. A, de la misericordia divina; B, de la providencia divina; o C, la justicia divina. Activamos el chat en uno, 2, 3 y marcamos. Bien, maestros, vamos con la pregunta 16. Nos faltan 6 preguntitas. Sé que vamos a sacarlas adelante, las 6 preguntitas. A ver, pregunta 16. Muy bien. A ver, aquí estamos viendo sus respuestas. Bien, genial, maestros. Una barrita para mis maestros. Una barrita. El tema de la providencia, ¿no? No se preocupe. Es la providencia, recuerden que, bueno, la definición teológica es el cuidado amoroso que Dios tiene por sus criaturas, ¿no? No estamos hablando aquí de la providencia. Bien, esa es una pregunta fácil, bien, que ha venido en un examen también. Vamos con la pregunta 17. A ver, pregunta 17. Lee perdón, lea la siguiente descripción y luego responda a la pregunta. Este evangelio es un escrito doctrinal, es decir, de hecho, cuando dice doctrinal, ya sabemos que Marcos no puede ser, ¿no? De hecho, no está. Bueno, es decir, su intención no es narrar, sino enseñar. Es llamado el evangelio espiritual, pues busca mostrar los milagros como signos. Esto lo explicamos ayer. Los milagros es como signos. Y los discursos no solo son de Jesús, sino también sobre él. Además, estos discursos no versan sobre los problemas del tiempo de Jesús, la ley, el sábado, los alimentos, los puros e impuros, sino sobre la misión que él cumple en el mundo: ser el Mesías, el enviado del Padre, luz del mundo, agua viva, pan celestial. Bien, ¿a qué evangelio corresponde la descripción anterior? ¿Evangelio de Juan, Lucas o Mateo? Activamos el chat en 2, 3, 1. Respuestas. Qué curioso. Fíjense, aquí es una de esas preguntas donde digo, por ejemplo, ayer hemos explicado, o sea, según este tema, la diapositiva, el material que les he enviado, aquí está. Por eso es que me acuerdo que esta es una pregunta del examen de ascenso 2021. Por eso es que un maestro me dijo: profesor Evander, varias preguntas que hemos practicado con usted han venido igualitas en el examen. Yo le digo, igualitas no puede ser porque yo no he tenido el examen. ¿Cómo es posible? Y por ejemplo, ahí es un ejemplo concreto, porque ayer hablamos de esto, igualito que ya se habló, ¿no? Ayer. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya ustedes saben, vamos a ir por partes desglosando. Este evangelio es un escrito doctrinal, ¿no? De discurso, ya sabemos. Es decir, su intención no es narrar, sino enseñar, a diferencia de los otros evangelios. Es llamado el evangelio espiritual, ¿no?
pues busca mostrar los milagros como signos, ya sabemos ahí, ¿no? Y los discursos no solo son de Jesús, sino también sobre Jesús. Bueno, entonces, bien, a ver, ahí las respuestas. Vamos a ver sus respuestas. Muy bien, excelente. Bien, ¿cómo? ¿Ven? Fíjense, aparentemente dice, uy, lo que hemos estado hablando ayer sobre el Evangelio de San Juan y eso tan importante es. Sin embargo, por eso, de lo que hablamos, maestros, en la parte doctrinal, no es en vano, maestros. Y no es en vano, son recursos, son de alguna manera estrategias que luego vienen a salir en los exámenes. Ya sabemos por dónde van los exámenes del Ministerio de Educación, por eso vamos a lo central. No hacemos mayor profundización en las sesiones, ¿no? En la exposición, porque va a lo central. Fíjense, este es un ejemplo concreto de ello. Bien, ayer hablamos justo en el Evangelio de San Juan, mencioné esto, y sale en una pregunta de examen del Ministerio de Educación. Bien, así que por eso les digo, la parte doctrinal que hacemos no es en vano, maestros. Bien, eso nos sirve luego. Bien, estamos hablando entonces del Evangelio de San Juan. Igualito como hablamos ayer, viene a salir en una pregunta del examen del Ministerio de Educación. Bien, vamos con la pregunta 18. ¿Qué parábola no trata el mismo tema que el banquete de bodas? Para eso, el maestro tiene que saber de qué trata el tema del banquete de bodas. A, las 10 jóvenes; B, la puerta angosta; y C, el grano de mostaza. Aquí da por hecho que el maestro sabe de qué trata el banquete de bodas. Y si no, vamos a utilizar descarte. Habilitamos el chat. 3, 2, 1, va. Muy bien, pregunta 18, maestros. Entonces, a ver, vamos a ver sus respuestas de la pregunta 18. Bueno, no hay problema, maestro Carlos. A ver, tenemos alternativa A, C, A y C. Muy bien, a ver, vamos a ir por partes. Si aquí es, ¿qué parábola, ojo, no trata? Quiere decir que hay dos que sí tratan y una no. Entonces, a ver, el mismo tema que el banquete de bodas. La pregunta es, maestros, ¿de qué trata la parábola de qué trata la parábola del banquete de bodas? De cómo entrar al reino de los cielos. De eso trata la parábola del banquete de bodas. Entonces, sabiendo eso, que de eso se trata, el tema de la parábola del banquete de bodas, a cómo entrar al reino de los cielos, bueno, pues entonces con eso me voy. Las 10 jóvenes, ¿trata sobre cómo entrar al reino de los cielos? Por supuesto, ¿no? 5 necias, 5 prudentes que llevan aceite en su lámpara, las prudentes entraron, trata del tema. La puerta angosta, ¿no? Esfuércese por entrar por la puerta estrecha, porque muchos pues van por la puerta, ¿no? Grande, ¿no? Y la perdición. Entonces, ¿de qué se trata? ¿A qué se entra por la puerta estrecha? Obviamente al reino de los cielos mismo. Bien. Grano de mostaza trata sobre la fe. No trata el tema de entrar al reino de los cielos.
como las 10 jóvenes y la puerta angosta. Entonces, la respuesta es la alternativa C, porque me están diciendo cuál no trata el tema del banquete de bodas. Bien, ya, entonces, el banquete de bodas, ¿cómo entra el banquete? O sea, de hecho, a ver, ¿cuál es el banquete de bodas? Es las bodas con con el Cordero, que es Jesucristo. Entonces, entrar al reino de los cielos. 19, vamos allá, te quedan 3 preguntitas, lo terminamos. Un docente busca que los estudiantes lean un texto bíblico con el propósito de que reflexionen sobre la importancia de la humildad. Ojo aquí, salió antes. Al momento de orar. ¿Qué texto bíblico debe utilizar el docente para lograr su objetivo? A ver, ¿cuál texto habla sobre el tema de la humildad al momento de orar? Aquí todos, tigres, como se dice. El fariseo y el publicano, el amigo inoportuno, orar sin desanimarse. En todas ellas se ve el tema de la oración, hasta ahí estamos, como dice, fregados. Pero ¿en cuál de ellas se remarca el tema de la humildad? Bien, esa es otra estrategia que tienen que tener maestros, porque puede confundir, dices, a ver, vamos a activar entonces el chat en 2, 3, 1. Va, a ver, bien, está funcionando allí, mejor, ¿no? Para que no se distraigan con las alternativas. Muy buena recomendación que nos dio una maestra por allí, excelente, me parece muy bien. Entonces, esto es lo que les decía, maestros, bien, lo que les decía es esto. Utilicen estas estrategias. Por ejemplo, si aquí dice, a ver, un docente busca que los estudiantes lean un texto bíblico con el propósito que reflexionen sobre la importancia de la humildad al momento de orar. Ojo, es sobre la importancia de la humildad al momento de orar. Tema fundamental, la humildad al momento de orar. ¿Qué texto bíblico debe utilizar el docente para lograr su propósito? Si no tenemos en cuenta que es la humildad al momento de orar, nos podemos confundir, porque en todas, ¿no? Fariseo y el publicano habla de cómo se fueron a rezar. El amigo inoportuno también es que al final la oración consigue de Dios, ¿no? Y orar sin desanimarse. Hasta ahí estamos, como dice, fregados. ¿Cuál será? No pierdan de vista la humildad al momento de orar. Y ahí está la solución. Bien, vamos a avanzar con esta pregunta. Muy bien. A ver, maestra Petronila, marcamos la C por aquí. Bien. Entonces, no se equivoquen aquí. El fariseo y el publicano, recuerda, un fariseo y un publicano fueron a rezar. El fariseo, ¿no? Al frente dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano, como los ladrones, yo pago el diezmo, no sé qué, no sé qué. Y en cambio el publicano atrás en la iglesia oraba sin levantar apenas la cabeza, Señor, ten piedad de mí. Les aseguro que uno regresó pues justificado, ¿no? Entonces, los dos rezan, pero uno con humildad, ¿no? Entonces, sí, claro, si marcamos la C, orar sin desanimarse, obviamente habla sobre el tema de la insistencia si fuera el tema de la insistencia de la oración, sí, sería la C, pero es sobre la humildad al momento de orar. Entonces, estamos hablando de la alternativa. Sí, el tema de la perseverancia, claro, por supuesto, sí sería el tema, la alternativa. Bien, tenemos maestros, tenemos 2 preguntitas y vamos a terminar. Vamos allá. A ver, no nos vamos a ir sin terminar esta noche para que terminemos bien. A ver, lee el siguiente texto y luego conteste, perdón. Este evangelio muestra que los cristianos no deben preocuparse, pues si han reconocido al Mesías, podrán entrar al reino de Dios. Además, destaca la figura de Jesús como predicador y lo llama Verbo de Dios. Ojo, aquí está la luz. Como digo, siempre hay algo, la respuesta está en la pregunta, mis maestros. ¿A qué evangelio corresponde la descripción anterior? ¿El evangelio de Juan, el evangelio de Lucas o el evangelio de Marcos? Ya está. Recuerden, a ver, esos inicios de los 4 evangelios. ¿Cuál habla, no? El verbo de Dios, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Vino a los suyos no lo recibieron, pero a quien no le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. Ya está. Activamos entonces la campanita del chat. Empezamos a marcar. ¿Ve? Como digo, casi la respuesta está en la pregunta. Solamente hay que abrir un poquito los ojos, respirar
y ir ahí, ¿no? Separando las cosas porque siempre en la pregunta está la respuesta, está indirectamente ahí está. ¿Y por qué está? Solo que, o sea, la respuesta está, solo que algunos no saben descubrirla, pero los maestros como ustedes que se preparan, por supuesto que saben descubrir. Bueno, entonces, maestros, a ver, vamos a ver cómo terminamos con la pregunta 20. Bien, maestros, genial. Bien, maestros, yo creo que se van dando, bien, a lo que les vuelvo a repetir, ¿no? La respuesta está allí, algo nos tiene que dar, por eso leer con detenimiento. El verbo de Dios, ¿no? En el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Genial. Bien, vamos entonces a la última pregunta y con esto Uy, hay dos más. Ahí termina, dos más. A ver, lee el siguiente texto y luego conteste. Vamos allá. El autor de este evangelio presenta a Jesús como aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Destaca las palabras del Mesías respecto a la salvación. Esta es para siempre y no constituye una recompensa a los méritos personales. Se trata de un don de Dios, la salvación. Por otro lado, el autor resaltó la actitud de Jesús respecto a las mujeres. Jesús no compartía el prejuicio universal que las discriminaba y las dejaba fuera de los asuntos religiosos. Más bien, las acogía, las incluía y les daba la palabra. Por ello, este evangelio se considera uno de los más humanos. Bien, aquí está es increíble, ¿no? No sé si los del ministerio no se dan cuenta o qué pasará, ¿no? Nos pone la respuesta, ve. ¿Cuál es el evangelio más humano? Digo, para ser más humano, veo las características de los evangelistas, ¿no? ¿Quién conoce más la parte humana? ¿Por qué ha tratado con las personas? ¿Se dedica a ello? Vamos, ya está la respuesta. Activamos el chat. Respuestas, maestros, vamos, respuestas. Yo sé que ya llegaron a la respuesta. A ver, 4 respuestas. Muy bien. 10, así de rápido. Bueno, la parte primera, ¿no? Igual que ha venido inclusive les puede servir o sea, yo les estoy dando algún recurso, ustedes pueden utilizar más, porque acá hay otro. El autor de este evangelio presenta a Jesús como aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es decir, el tema de la misericordia otra vez. La parábola del hijo pródigo, ahí está. Otro recurso más. Como ven, o sea, las respuestas están. Pero parece que hay que estar atentos si es verdad a la para exposición doctrinal, porque allí están. ¿Cuál evangelista trata el tema de la misericordia, que viene a salvar, a buscar lo que estaba perdido, ¿no? La oveja perdida, el hijo pródigo. Ahí están las respuestas. Ya, vamos allá. Respuesta correcta. A ver, vamos a ver. Muy bien, maestros, genial. Me da mucho gusto. Estamos terminando, pero muy bien, muy bien. Evangelio de Lucas, genial, maestro. Recuerde, ¿no? Vino a buscar lo que estaba perdido. La oveja perdida, las parábolas de la misericordia, Evangelio de Lucas. Y por otra cosa, se le considera el más humano. ¿Por qué? Porque Lucas es médico, conoce la humanidad de las personas, ha tratado con las personas, sabe el sufrimiento, la enfermedad. Bien. Muy bien, y vamos a terminar, maestros, con la pregunta 22 y ahí cerramos. A ver, los estudiantes han desarrollado 3 actividades para comprender el mensaje de la parábola El buen samaritano. Estas son las 3 actividades. Uno, identificaron las actitudes más resaltantes de cada uno de los personajes de la parábola. Buen samaritano. Perdón, 2. Compararon el comportamiento de los personajes de la parábola con el de las personas de su entorno. 3. Elaboraron una historieta sobre la base del mensaje principal de la parábola. Elaboraron una historieta sobre la base principal de la parábola. ¿Cuál de las actividades anteriores es de menor demanda cognitiva típico del ministerio? ¿Cuál es más, como dicen aquí en mi tierra, más papayita? ¿Cuál es más facilita? ¿Cuál de esas actividades? Vamos allá, activamos el chat en 3, 2, 1. Vamos allá, maestros. Uy, están ustedes a la expectativa para responder. Muy bien, eso me da mucho gusto, maestros. Esa vitalidad de mis maestros. Muy bien. Uy, si supieran cómo se marcan las alternativas, rapidísimo, rapidísimo. A ver, ¿cuál es más fácil?
Ya estamos. 52 respuestas. Vamos allá, 52 respuestas. Muy bien, ya estas son, cuando se equivocó maestra Verónica que dice, bueno, vamos allá. Bien, vamos a terminar, maestros. Está con su barrita, obviamente. Bien, dice, ¿cuál es de menor demanda? ¿Cuál más facilita? Bueno, identificar, obviamente, las actitudes más resaltantes de cada uno de los personajes, ¿no? De este personaje, pues compararon el comportamiento de los personajes de la parábola con el de las personas de su entorno. Uy, eso ya es más complicado, ¿no? Llevar, comparar, este, una época a otra época, o elaborar una historieta sobre la base de ese mensaje. Bien, yo creo que ahí está facilito. Bien, maestros, bueno, muchas bien, felicidades. Bien, hoy ha sido una noche, una noche de mucha actividad. Bien, espero que les vaya ayudando, maestros. A ver, ¿qué les ha parecido? Bien, vamos a detener un poquito aquí a ver.